Bueno, vamos a ver hoy cómo definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo, es decir, un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Para ello nosotros necesitamos construir un triángulo que sea rectángulo, ¿vale? Y que uno de sus ángulos sea el ángulo alfa. Aquí forma el ángulo recto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, automáticamente, ¿no? Pues los tres lados se dividen en dos catetos, que son los lados menores, los que forman el ángulo recto, ¿vale? Este cateto y este cateto, ¿vale? Y el lado grande, que está opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa. Como yo voy a calcular las razones trigonométricas de este ángulo alfa de aquí, ¿vale? Pues el propio ángulo alfa me hace distinguir los dos catetos, ¿no? El cateto que está pues formando el ángulo le vamos a llamar cateto contiguo, y al cateto que está opuesto al ángulo, está justo enfrente, le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Vale? Como vamos a jugar con sus medidas para dar las razones, vamos a llamar a la medida del cateto opuesto la vamos a llamar a la medida del cateto contiguo la vamos a llamar B, y a la medida de la hipotenusa la vamos a llamar H. ¿Vale? El primer resultado que conocemos que relaciona los tres lados, pues es el conocido teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los cuadrados de los catetos, pues siempre es la hipotenusa al cuadrado. ¿Vale? Bueno, a partir de aquí vamos a definir las razones trigonométricas de la siguiente manera. Bueno, la primera que vamos a definir es el seno del ángulo alfa, ¿vale? Que lo vamos a escribir sen y el ángulo al que se lo aplicamos, ¿no? Que será, pues, el cociente entre el cateto opuesto A y la hipotenusa, que es H, ¿vale? Las razones trigonométricas se llaman razones porque todas se sacan haciendo cocientes de lado del triángulo rectángulo, ¿vale? La primera, el seno. El coseno de alfa lo vamos a denotar cos alfa, ¿vale? Y será el cateto contiguo, que es B, partido por el valor de la hipotenusa, que es H, ¿vale? Y por último, la tangente de alfa, que nosotros pues la vamos a definir como TG de alfa, que sería el cateto opuesto, que es A, entre el cateto contiguo, que es B, ¿vale? Así se definen las tres razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo tengo el típico triángulo rectángulo, ¿vale? Cuyas medidas son cateto 3, cateto 4, y para ser terna pitagórica y cumpla el teorema de Pitágoras, ¿no? Pues la hipotenusa debe medir 5. Así, 3 al cuadrado, que son 9, más 4 al cuadrado, que son 16, es igual a 5 al cuadrado, que es 25, ¿vale? Bueno, pues este triángulo formará aquí un ángulo alfa, ¿vale? Que de momento no sabemos cuál es un ángulo alfa, y entonces ahí, ¿cómo se definen el seno, el coseno y la tangente? Pues el seno del ángulo será el cateto opuesto, que vale 3, entre la hipotenusa, que vale 5, ¿vale? Por tanto, 3 quintos, que eso vale 0,6. ¿De acuerdo? El coseno, pues el coseno del ángulo será el cateto contiguo, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5, ¿vale? Y por tanto nos da pues 0,8. ¿De acuerdo? Y por último, la tangente, pues sería el cateto opuesto, que es 3, entre el cateto contiguo, que es 4, ¿vale? Sería 3 cuartos, que vale 0,75. Vale, nosotros hemos sacado los tres valores de este triángulo que hemos pintado aquí. Pero claro, hay infinitos triángulos rectángulos que contienen el ángulo alfa. Por ejemplo, si yo estiro esta raya por aquí y estiro esta raya por aquí, ¿vale? Pues vuelvo a obtener un triángulo rectángulo nuevo, ¿no? Cuyo lado medirá más que 4, y este más que 3, y este más que 5, ¿de acuerdo? Y si yo calculo aquí el seno, el coseno de la tangente, pues en teoría podría salir cosas distintas. Pero, si nos damos cuenta, los dos triángulos que tenemos están en posición de tales.
Y cuando dos triángulos están en posición de tales, pues son semejantes y entonces el cociente de sus lados se mantiene proporcional. Por tanto, si yo, por ejemplo, este lado lo he duplicado y en vez de 4 ahora es 8 y este en vez de 3 ahora es 6, ¿no? Pues automáticamente este, que era 5, automáticamente también es 10. ¿Vale? Es justo el doble. Y entonces al hacer cociente en el nuevo triángulo, pues vamos a obtener exactamente los mismos valores de las razones. Por eso, el valor de las razones siempre es único, ¿de acuerdo? Independientemente del triángulo en el que lo estemos calculando. ¿De acuerdo? Vale, estas son las tres razones trigonométricas principales. Pero cada una de ellas, a su vez, tiene una razón inversa o recíproca que se llama, que son la inversa o recíproca del seno, pues es la cosecante, que como su propio nombre indica, la vamos a calcular haciendo la razón recíproca o inversa de esta. Es decir, la cosecante, que la vamos a escribir cosec alfa, se calculará haciendo la hipotenusa entre el cateto opuesto, ¿vale? La inversa recíproca del coseno se llama secante, secante de alfa, ¿vale? Lo vamos a escribir sec del ángulo y será haciendo pues lo inverso que hace el coseno, es decir, la hipotenusa entre el cateto contiguo. Y por último, la inversa recíproca de la tangente es la cotangente de alfa, ¿vale? Que nosotros la vamos a calcular pues haciendo lo contrario o inverso que se hace en la tangente, es decir, hacer B partido por A, ¿vale? Es muy fácil ver que hay aquí unas relaciones entre ellas que se ven directamente. Vamos a borrar aquí un poquito, ¿vale? Y entonces, ¿qué relaciones vemos directas? Pues evidentemente la de cada razón con su inversa, ¿no? La cosecante. Estamos haciendo el cálculo inverso, con lo cual es 1 entre el seno, ¿vale? Y al revés, el seno será 1 entre la cosecante. La secante será 1 entre el coseno y al revés, el coseno será 1 entre la cosecante. Y por último, la cotangente será 1 entre la tangente, ¿vale? Que es justo la inversa de la tangente. Estas tres primeras relaciones salen directamente, ¿no? Porque una es la inversa de la otra. Y por último, otra de las relaciones principales que hay entre las tres razones, pues si os dais cuenta, si yo divido el seno entre el coseno, ¿vale? El seno de alfa entre el coseno de alfa, pues a mí me va a quedar A partido por H entre B partido por H, un H que divide con un H que divide se nos va y nos va a quedar A partido de B, que justo es el valor de la tangente. Con lo cual, otra forma de calcular la tangente, pues es dividiendo el seno del ángulo entre el coseno del ángulo.